Hoy vamos a aprender una poderosa arma de apertura contra E5. Jugamos E4, nos juegan E5. Vamos a seguir con caballo F3, caballo C6, D4 aquí, E por D4 toman las negras. Y esto es la apertura escocesa, donde no vamos a recuperar el peón, sino que vamos a jugar con alfil C4. Una apertura más agresiva que esconde por ahí sus trucos. Un rápido desarrollo, sacrificamos un peón a cambio de eso y tenemos oportunidades de ataque por montón. Pero antes de eso, veamos una línea aquí para animarnos un poco más, una línea que hay que jugar aquí en lugar de alfil C4, recomendada para jugar en partidas rápidas por ahí con amigos. Caballo G5, nada recomendada para jugar contra un experto, pero contra principiantes o intermedios está muy bien. Una apertura que pone a pensar a tu oponente porque vamos a jugar alfil C4 aquí. Y entonces incitamos a que nuestro oponente juegue H6 queriendo deshacerse de nuestro caballo. Donde eso es lo que queremos precisamente para sacrificar el caballo en F7. Con esto atacamos las dos piezas pesadas, obligamos al rey a tomar para luego sí seguir con alfil C4 dando jaque. Después de esto siguen un montón de cosas y para esto tenemos otra lección aquí en nuestro canal para que la vean con todas las posibilidades que surgen a partir de esta posición. Estudiar esto y jugarlo para divertirse un buen rato. Y ahora sí, entrando a lo que nos trae a esta lección, tenemos aquí nuestra línea del gambito escocés con alfil C4. Bueno, con esto sí es una apertura muy buena para jugar contra cualquiera, incluso contra Carlsen si se aparece por ahí. Y las negras en esta posición tienen varias opciones, resaltando unas tres. Alfil B4, por ejemplo, dando el jaque, alfil C5 o caballo F6. Vamos a analizar estas opciones y empecemos por alfil B4, muy tentador dar ese jaque ahí. Aprovechándose de su buena posición de este peón en D4 que nos restringe un poco. A pesar de eso nos cubrimos con C3, de tal manera que después de D por C3 tomamos con el peón B por C3 y ganamos un tiempo contra este alfil, donde además aparecen un par de trucos. Si las negras quieren ir por lo seguro, pueden jugar alfil E7, volver con su alfil hasta la posición más segura, y sin embargo ahí jugamos dama D5 y amenazamos sencillamente dar jaque mate. ¿Qué pueden hacer? Simplemente jugar caballo H6, pero aún así eliminamos este caballo con nuestro alfil y tenemos la partida ganada. Volvemos a cuando nos dan el jaque, nos cubrimos con C3, intercambiamos peones y amenazamos al alfil y decimos que antes que alfil E7 no va muy bien. ¿Qué pasa con alfil C5 en este caso? Otro movimiento muy natural de las negras, que también es un error. En este caso aprovechamos la misma táctica, alfil por F7 jaque, esa táctica tan recurrente, donde después de que el rey tome, entra la dama dando jaque y atacando al mismo tiempo al alfil. Después de rey E8, entonces tomamos el alfil. Y el rey negro ha quedado expuesto, ya no va a poder enrocar. Esto es un problema en el largo plazo. El material está igualado, pero tenemos una posición mucho mejor. Ahora estamos en la posición inicial después de alfil C4, nuestro gambito escocés, y ya vimos alfil B4. Veamos qué pasa ahora con alfil C5 de parte de las negras, donde se juega más o menos como en la italiana, y nosotros vamos a explotar el poderoso alfil. Por cierto, lo que estamos viendo aquí funciona muy bien en conjunto con la apertura del alfil, pues la apertura del alfil, de la cual tenemos muchas lecciones que puedes estudiar, y esta del gambito escocés se transponen con frecuencia. Bueno, en esta posición específica vamos a jugar aquí ya con una idea que ya hemos visto antes, jugar C3. Simplemente vamos a tomar allí y las negras toman D por C3. Esperan que recaptura con nuestro caballo y en lugar de eso usamos el mismo tema táctico recurrente, alfil por F7 jaque. Después de rey por F7, nuevamente nuestra dama entra por D5, como vimos hace un momento, pero ahora después de rey E8 podríamos tomar el alfil. Sin embargo, antes hacemos un movimiento que es muy bueno. Dama H5, un jaque intermedio con la idea de que las negras jueguen G6. Tomamos ahora sí el alfil y ahora vemos una gran diferencia, enorme, gigante. Después de que las negras tomen en B2, por ejemplo, como puede pasar, al hacer alfil por B2 estamos atacando ahora por toda una diagonal hasta la torre que se encuentra en la esquina, gracias a que incitamos al avance G6. Y aquí ya hay montones de problemas para las negras. Primero, cubrir esa torre, caballo F6.
Entonces enrocamos y es obvio que las negras tienen demasiados problemas por resolver. Digamos que juegan D6, expulsando nuestra dama. Bueno, podríamos ir a G5, pero dama C4 está muy bien. Seguimos presionando por las dos diagonales cercanas al rey. Y tenemos la amenaza de jugar E5. Vamos directamente por ese rey que está en el centro. Las negras ahora que podrían jugar, digamos torre F8 para salirse de la clavada. Y nosotros, bueno, jugamos torre E1 preparando ya E5. Y veamos lo que podría pasar, por ejemplo, que las negras jueguen alfil G4 normal, pero en ese caso E5 despedaza por completo la posición. Después de un intercambio de por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5, vemos que tenemos la posibilidad de hacer diferentes jaques descubiertos, como puede ser tomar en F6, luego tomar el alfil en G4. Aquí todo está atacado y esto es completamente ganador. Si no juegan alfil G4, las negras podrían jugar dama E7 pensando en defenderse mejor para jugar alfil E6, atacar nuestra dama, pero en ese caso continuamos con caballo C3, donde luego de alfil E6 no retrocedemos con la dama, sino que en cambio jugamos caballo D5. Atacamos aquí en diferentes puntos y después del intercambio alfil por D5, E por D5 se abre la columna y las negras tienen que rendirse. Esto se ve muy fácil. Y sí, el ajedrez se ve fácil cuando se sabe lo que se está haciendo. Estudia la clase maestra y así podrás reconocer siempre de inmediato lo que es una buena jugada. Aprende a ver el ajedrez como los profesionales y lo verás. Ahora abrimos la base de datos y vemos que después de alfil C4 y alfil C5, la variante que acabamos de observar, jugamos C3, como decíamos, y los dos movimientos como primero, el más jugado es ahí D por C3, que ya vimos, donde seguimos con alfil por F7 y todo lo demás. El otro movimiento más jugado aquí es caballo F6. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, nuestra posición inicial, alfil C4 y nos juegan alfil C5, como decíamos antes, tratando de pasar a la italiana. Jugamos C3... y ya vimos que aquí lo que hacen es tomar. Pero otros van a jugar caballo F6. Y en este caso, bueno, podríamos tomar en D4. Pero eso ya transpone a la italiana. Y no vamos a entrar en eso. En lugar de eso vamos a jugar E5 atacando directamente este caballo. Y vamos a desorganizar las piezas negras. Ojo a eso, eso es lo que va a ocurrir. Después de eso podemos tomar tranquilamente en D4, pero tu oponente va a tener problemas si no sabe cómo reubicar estas piezas. Caballo E4, por ejemplo, puede jugar. Y tenemos aquí varias opciones donde lo primero a hacer es enrocar. Es lo más seguro. Con esto ponemos aquí algunos trucos. Digamos que las negras enrocan simplemente. En ese caso tenemos un sencillo alfil D5 con el que nos ganamos este caballo. Pues como bien vemos acá no tiene ninguna casilla a dónde ir. Ahí ya hay un problema. Y si no defienden, no enrocan y demás, pueden jugar aquí D5 para sostener ese caballo. En este caso nosotros tomamos con el peón al paso y sigue caballo por D6. Las negras van a tener problemas porque sus piezas no tienen armonía. Entonces aquí metemos un jaque intermedio con torre E1 aprovechando que el rey todavía se encuentra en medio del tablero. Las negras se cubrirían con caballo E7. Y ahora, bueno, retiramos nuestro alfil que está siendo atacado a B3. Damos un tiempo ahí a las negras que toman, ven que vamos a tomar en D4, entonces toman en C3. Esto es algo que podría pasar, pero que demuestra la forma como las negras en esta variante tienen problemas para organizarse. Ahora tomamos con el caballo, bien, y las negras enrocan. Parece que las negras se sienten en cierto modo bien porque creen que ya el peligro pasó y lanzamos de nuevo nuestro ataque. Alfil G5 atacando al caballo. Está clavado y lo tenemos atacado también con la torre. ¿Qué hacen las negras? ¿Cómo salen de esto? Les encantaría jugar F6, pero no pueden gracias a nuestro alfil que mantiene clavado a este peón. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Caballo de F5 tratando de sostener esta posición, pero siguen jugando con sus piezas sin encontrar buenas casillas. Y aquí entonces ya tenemos una forma de aprovechar esto con un sacrificio. Alfil por F7. Sacrificio repentino que esconde las siguientes ideas. Si toman con torre, pierden la dama. O sea que no por ahí. Y si toman con el rey se expone
a un ataque de jaque mate, porque de inmediato lo atacamos con dama b3 jaque y este rey tiene un par de opciones. Digamos, si va atrás a e8, podemos atacarlo directamente con dama b5, donde a la vez tomamos el alfil en c5, digamos alfil d7 y dama por c5. El material está igualado, pero por supuesto la posición de las negras es un desastre. Tan solo hay que ver este caballo que está atacado de diferentes maneras. Difícil por ahí para jugar por la parte de las negras. Y si el rey va a g6, tampoco es que le vaya muy bien. Obviamente se expone más, se expone a un ataque de jaque mate. Sigue caballo e5 jaque, rey por g5 podría tomar este alfil, pero simplemente entra en territorio blanco. Caballo e4 jaque y ¿a dónde se mueve? Rey h6, dama h3 es jaque mate. Bueno, pueden interponer el caballo, pero dama por h4 es jaque mate. No es una sorpresa que este rey se muera si queda tan expuesto. Ahora veamos una forma para jugar contra un oponente más avanzado. En esta posición donde hemos jugado c3 y decimos que los dos movimientos principales son tomar aquí o jugar caballo f6. Bueno, caballo f6 está bien. En este caso, antes hacíamos e5 atacando a este caballo y nuestro oponente jugaba directamente caballo e4. No está bien. Un oponente más avanzado jugaría aquí d5, así atacamos su caballo, nos ataca el alfil. Bien. Y vamos a ver cómo sacarle provecho aquí donde tu oponente juega un poco mejor, de todas formas conseguir una ventaja posicional. En este caso seguimos con alfil b5, clavando el caballo. El otro caballo sigue atacado, entonces se moverá por ejemplo a e4. Y ahora tenemos tiempo para tomar en d4, atacando el alfil. Se puede dar entonces jaque aquí con alfil b4, nos cubrimos con alfil d2. No nos preocupa que nos intercambien caballo por nuestro alfil, porque en este caso el caballo negro es muy fuerte, así que bien, si desea ese intercambio. Y digamos que se dan todos los intercambios, alfil por d2, caballo por d2, caballo por d2 y dama por d2. Después de esto las negras enrocan y al parecer la posición está igualada. Hay equilibrio material. Sin embargo, podemos hacer aquí un par de movimientos para sacar una ventaja posicional. Alfil por c6, b por c6. Dañamos la estructura de peones. Y luego enrocamos. Gracias al intercambio que hemos hecho en c6, ahora aparecen debilidades allí que vamos a aprovechar poniendo una torre en la columna c. Y si además las negras juegan, por ejemplo, alfil g4, queriendo tomar nuestro caballo, retrocedemos con este caballo por un momento para hacer una maniobra posicional muy interesante. Caballo que va por e1 hacia d3 y hacia c5, ganando una casilla muy importante, mientras que el alfil negro no va a estar haciendo nada. Esto en combinación con nuestro ataque por la columna C nos da una gran ventaja posicional en el largo plazo. Es cierto que no tenemos aquí un ataque directo contra el rey, pero sí tenemos donde atacar por el flanco de dama y esto nos da para trabajar en el resto de la partida. Finalmente volvemos a la posición inicial cuando hemos jugado alfil c4, posición del gambito escocés, y al comienzo decíamos que las negras jugaban alfil b4, ya la vimos, alfil c5 y una más que es caballo f6. De esa vamos a hablar ahora. Este es el movimiento más sólido para las negras. Y aquí vamos a usar unas ideas que ya vimos antes también por acá en las variantes. Vamos a continuar aquí con e5 atacando directamente al caballo y aquí la forma correcta de responder por parte de las negras debería ser jugar d5. Así atacamos su caballo, nos atacarían el alfil. Esto ya lo vimos acá en una de las variantes, pero veamos qué otras opciones hay si tu oponente no hace eso. Bueno, si juega caballo e4, ya también vimos qué hacer, ¿no? Si juegan aquí caballo g4, parece que está bien porque ataca doble vez nuestro peón. Ignoramos eso. Enrocamos, dejamos que capturen. Bueno, este caballo de todas formas ha quedado mal allí, podemos atacarlo luego con h3, así que no es problema. Y si toman el peón, caballo g por e5, entonces nos ganamos una pieza. Caballo por e5 y torre e1 clava este caballo. El rey está atrás, no pueden hacer nada más que tratar de sostenerlo d6 y con f4 finalmente nos ganamos esta pieza. Como sea, nos ganamos esta pieza a cambio de nada. Por último, vamos a ver cómo sigue una partida cuando las negras juegan bien. Juegan aquí caballo f6 después de que hemos jugado alfil c4 en nuestra posición inicial. Queriendo jugar algo así como la defensa de los dos caballos en la italiana. De eso tenemos muchas lecciones, hay que buscarlas por ahí. Bueno, en este caso
Esta posición está muy bien, pero nosotros vamos a encontrar cómo sacarle siempre provecho. Veamos a ver, entonces, avanzamos E5, atacando a este caballo, y ya sabemos que las negras deben tener cuidado con dónde ubicar su caballo. Lo correcto aquí es contraatacar con D5, lo decíamos hace un momento. Así contraatacan el alfil. Y este alfil entonces lo llevaríamos a B5 clavando el caballo. El caballo de F6 tiene que irse a E4, por ejemplo, está bien defendido. Y ahora tomamos con caballo por D4. Tenemos doble vez atacado al caballo en C6, las negras lo protegen con alfil D7 y ahora tomamos en C6 con nuestro alfil. ¿Por qué con el alfil? Porque si hacemos caballo por C6, aquí vamos a ver algunos trucos de profesionales. Caballo por C6, B por C6, el alfil blanco queda atacado, se pierde un tiempo que ganan en desarrollo las negras. Entonces aquí se toma con el alfil por C6, B por C6. Y ahora enrocamos. Bueno, esta posición es aproximadamente igualada, por supuesto, pero tenemos en mente un plan de ataque. Normalmente aquí esto continúa con alfil E7 o alfil C5, es lo normal, pero no importa mucho, la posición va a ser casi la misma. El plan para nosotros en este medio juego va a ser avanzar con nuestros peones por el flanco de rey, para ir por el rey que va a enrocar allí. Después de que aquí siga alfil E7, entonces le sacamos tiempos a este caballo. Ojo a esto es otro truco de profesionales. Jugamos F3 para expulsar el caballo, pero más que eso para avanzar el peón. Caballo G5 y ahora F4 atacando nuevamente el caballo y el caballo vuelve a E4. Lo que hemos hecho es pasar nuestro peón de F2 a F4 sin gastar tiempo. Ojo a eso hay que entenderlo, es una jugada de profesionales. Caballo D2, ahora sí jugamos, queremos intercambiar este caballo que nos molesta allí y después de caballo por D2, bueno, tenemos alfil por D2. Lo que tenemos aquí ahora es unos peones centrales muy fuertes que amenazan con seguir avanzando y avanzando contra el rey que va a enrocar. Si por ejemplo aquí tratan de expulsar nuestro caballo con C5, bueno, debemos reubicar bien este caballo, lo pasamos a E2, no a F3, porque necesitamos la columna F libre para después de que las negras enroquen, avanzar directamente el peón F, así protegido por la torre y no con el caballo en F3. Después de esto entonces vamos a reubicar nuestro caballo para que se una al ataque, por ejemplo por G3 podría llegar a H5 y con este par de peones pues seguimos amenazando, vamos a jugar F6 en el momento adecuado y tenemos un plan muy concreto de ataque. Nos vamos a lanzar con todas las piezas contra el rey negro. Objetivamente hablando, la posición puede estar igualada, las negras pueden defenderla, pero en la práctica es más fácil de jugar con las blancas porque tenemos un plan muy sencillo, mientras que las negras tienen que encontrar todavía cómo jugar. Si te ha gustado toda esta lección, que creemos que sí, por favor compártela, suscríbete, invita a tus amigos a conocer nuestro canal de ajedrez. Que todos estudien las lecciones del gran maestro Igor Smirnov en español.